Hello, everyone. My name is Lauren DeMar. I'm the Global Chief Growth Officer of Ipsos. I'm very pleased to be with all of you today. And even though my role is global, today I'm going to talk to you about the US and how the current crisis has impacted us, how Americans are feeling, how Americans are behaving, and the implications for our clients. So I call this presentation Navigating the Perfect Storm, because as you will see, COVID-19 is the tip of the iceberg for Americans. It's a large tip, to be sure, but it's not the only thing that we are dealing with right now. To understand the subtitle, which says, without a compass, all you have to do is look at this image on the right of the screen. So we often feel that we are adrift in the storm without strong, clear, and aligned leadership in the US, leadership that acknowledges the terrible situation that we're all in right now, that we're all facing right now. But at least I can say he's wearing a mask. He's not wearing it correctly, but at least he's wearing a mask. Okay, so as of today, the US has over 4.8 million coronavirus cases and 157,000 deaths. It's a lot. And these numbers are continuing to grow as many states reopened too early. Cases are increasing now in 30 states, including California, Florida, and Texas. More than 6,300 people died from COVID-19 in the US just last week, and that's the third straight week that we've seen deaths rising in the US. Younger people in their 20s and 30s make up the largest proportion of new cases right now. On top of that, or maybe because of that, the economy has been severely impacted. The unemployment rate increased from a 50-year low of 3.5% in February of this year to a staggering 14.7% in April. It has since fallen in June to around 11%, which is still high, but at least it's encouraging because it's going in the right direction. And then, of course, there's the social unrest that is unsettling the nation. The murder of George Floyd on May 25th triggered a wave of protests against police brutality and ignited an anti-racism movement. With somewhere between 15 and 20 million people participating in protests in the US, this has become the largest movement in US history. So you can see it's a perfect storm, and it's consumed the nation with severe economic, social, and health concerns all converging. The US economy contracted at 32.9% in the second quarter of this year. It's the worst drop on record. The coronavirus recession is the deepest on record, actually, since the Great Depression. So in the recent wave of, this is data from our global Ipsos tracker that we call Essentials, you can see that COVID-19 and health concerns dominate in India and in Latin America. And so the COVID-19 is the orange bars there. But nearly a quarter of Americans, so that's the starred line, the US data, say that politics, social unrest, or inequality are their top concerns. That's right here, and it's huge, more than any other country. Americans, as a result of this perfect storm that we're in, they're more likely to see things as being out of control. If you look at the blue bars, the dark blue bars, you can see that China, Germany, South Korea, and Canada indicate that things are fairly stable right now. But in the US, also in Brazil, by the way, they see things quite differently. Citizens also in most countries anticipate that another wave of the virus will hit, and that's the teal bars here on the right-hand side. So take a look at this video filmed by our Ethnography Center of Excellence. The biggest change is it's constantly changing. Nothing stays the same. Every day, my thoughts and my opinions, my feelings change. I don't know who to believe, what to believe. It's very, very frustrating.
So that perfectly conveys the sentiment of many Americans. Americans like when things are stable and when things are predictable. The uncertainty and inconsistency that has characterized the pandemic has made it a very, very difficult and frustrating situation for Americans. And as a result, like that man in the video, many Americans are feeling a considerable level of frustration, and you can see that in these kind of red circles here, and this is the US bar. People in the US are used to their freedoms, and they're feeling less empowered, which is the purple circles there. People in Mexico and Brazil are frustrated as well, but not to the same level as Americans right now. So this slide, I think, is very interesting. So when asked about how they will resume their regular activities, nearly half of citizens across countries said they will either change many things about the way they live, or they will change their lives completely. And that's a growing trend from past waves of this study. But if you look at the US data, which is all the way to the bottom there, 54% of Americans say they will make many changes or completely change their activities. But that increased 11% versus the prior wave, more than any other country. And the reason is that, fear of getting sick has reached an all-time high. They're just more afraid than ever of getting sick. So this is data here from our longitudinal community in the US. And fear of getting sick, all-time high for Americans right now. And as a result, they're becoming less convinced that we should reopen and that less convinced that we should allow the economy to restart. That number has decreased versus the prior wave. So it went from 49% to 47%, and it's the lowest of any country. Are we starting to see a pattern here? So this is the COVID-19 journey framework. It reflects the stages that people go through during difficult times. There are 10 phases to this emotional journey. And it begins with, if you look all the way to the left, with uncertainty, moving through preparation and adjustment and acclimation as people start to settle in and get used to things. And then there are several phases as people start to come out of the crisis, eventually ending with a period of rebuilding and settling in and adapting to a new normal. What's interesting about this chart, and this chart is for the US, by the way, it's based on data from our longitudinal community, is that people are starting to revert back to earlier phases as the cases increase in the US and as they go back to, again, constraining their activities, going back into lockdown, that type of thing. People who fall in, again, on the left, into the preparation, adjustment, and acclimation phases are once again increasing. So what this shows is that the crisis is likely going to ebb and flow with periods of recovery, followed by periods of regression, meaning that in total it will take some time to recover. So how is this perfect storm affecting our clients? And what are we hearing from clients? Well, this is data from Deloitte, and it shows how different sectors in the US are weathering the crisis. And of course, they're not all affected equally. So if you look all the way to the right, you can see that pharma, grocery retailers, food and beverage companies, personal and household goods manufacturers, they're weathering the storm well, or at least they're experiencing a lower impact of the crisis, let's say it like that. On the other hand, if you look to the left, sectors like automotive, apparel, oil and gas, food service and hotel industries, of course, banking and payments, even technology are experiencing more difficulty right now. Now, of course, technology is a very broad bucket, and what we have found is that internet platform companies like Amazon are doing well, while media and consumer electronics companies are struggling more. So this has in turn led to lots of different questions coming in from our clients, and we've been tracking this activity from since the third week of March, when questions centered more around which products and services consumers were adopting more during the crisis, and which behaviors were likely to stick post-COVID. And we're still, of course, getting that question from clients today. Everybody wants to know what behaviors will stick. In April, the questions started to pivot more to the role of brands. So how should brands communicate now?
how to identify a brand's purpose given the current context, how to start planning for an uncertain future using scenario planning. And recently, we've been getting more questions from clients about the role of insights, the role of the insights function in their companies. It's shifted during the crisis to focus more on things like curation of thought leadership, providing a strategic perspective to the CEO and the CMO. And also, interestingly, the insights functions have been pivoting to serving other functions outside of marketing. Agility and insights on demand are also big themes that we're hearing from clients. Now, as time passes, clients are wondering how they can shape versus just react to changing consumer sentiments. That's also a big trend now. These are the top 10 business decisions that clients across sectors are facing post-COVID. And I'll just go through them because I think they're all very interesting. What are the societal shifts that will result from the COVID-19 crisis? And how will those shifts be impacting consumer behavior? What can we do as a company to reignite demand that has fallen off? How do we adjust our portfolio in light of this economic recession? Should we be making changes and tweaks to that? How has the consumer experience and the path to purchase changed, particularly as it relates to e-commerce? So going back to my comments earlier. When do we return to our communications and marketing plan? So when do we restart and how do we adjust it when we do? Of all of the existing knowledge that we have, how much of that is actually still valid? How much of that can we take forward? And how much needs to be refreshed or revisited? Do I need to redo my segmentation, for example, or does it still make sense? How quickly and to what level will consumers return to non-distanced venues? So how quickly will they go back to visiting stores or going back to traveling or participating in different events? Do we revise, refine, advance our innovation pipeline? What changes do we make to where and how we innovate? Do we continue with the same plans that we had previously for sustainability, for corporate social responsibility initiatives? And how do we ensure that our business is compliant with all of the emerging guidelines that are coming out from governments and the policies around COVID-19? These are the questions that we're getting from clients now. And just to give you an idea, perhaps of the kinds of shifts that we're seeing. So about a quarter of shoppers in the US have had to buy brands during the crisis that they normally wouldn't purchase, either because things were too expensive or there was availability issues and their typical brand was not available. That figure is actually the same for Mexico and for China. India and South Africa, it's even higher. Now, if your brand is on the receiving end of this free trial, that's great. You know, I mean, it's hard to get trial. Then the need and you need to change your focus to, well, how do I retain all of those newfound users? Here's another thing that we're seeing. According to McKinsey, e-commerce penetration grew from 13% to 31% in the month of April alone. That's a really huge shift. A big driver of that was food spending. So according to BCG, Boston Consulting Group, 35% of food spending is shifting to new channels. Online food and beverage sales grew 85% year on year, 85% year on year in April in the US as spending shifted from brick and mortar to e-commerce. And a significant portion of that, 33 to about 40% of those online grocery shoppers were first-time users. That trend, we believe, is likely to continue in the US because consumers are increasingly being driven online, but also retailers and manufacturers are continuing to invest in e-commerce. So again, that reinforces the need for US clients to understand this new and disrupted consumer decision journey so that they can optimize their touchpoint strategy along the path to purchase. One thing that we know will drive consumer choice going forward is offering value. Over 40%, if you look to the left there, of consumers now have reduced income, and they therefore have reported that they're cutting their spending.
63% of consumers are shopping more cost consciously, and 4 out of 5 say they will continue to do that. Retailers are under economic pressure as well, because consumers are demanding that they implement very costly operating practices, like cleaning their stores or their restaurants or restricting their occupancy. In EY's June 25th Future Consumer Report, here that you can see on the right-hand side, they're forecasting that affordability first, there at the bottom, 36%, will be the most prominent segment in terms of new normal values. Larger even than health, larger than sustainability. So we anticipate in the US that this perfect storm is going to be with us for a while. We will continue to monitor how people are feeling, how they're behaving, so that we can help our clients to address the many business questions that are arising at this time. I thank you for listening, and please be well. Muy interesante la presentación de Loren, espero que les haya gustado. Y ahora lo dejo con Joao Rendón, que es el director de nuestra Service Line Marketing and Strategy Understanding, que nos va a comentar cuáles son las preguntas que los clientes nos están haciendo en el Perú. Los dejo con Joao. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias, Javi, por el pase. Yo soy Joao y un poco voy a compartir con ustedes las preguntas que vemos a nivel local. Y primero quisiera comenzar con un relato muy interesante sobre una serie que ha sido muy famosa últimamente en los últimos meses, que se llama Dark. Dark es una serie, ¿no?, que cuenta los lazos intrincados, complejos entre varias familias, y una de esas familias es la familia Nielsen. Entonces aquí hay dos miembros de la familia Nielsen. El papá, que ven a la derecha, se llama Ulrich, y el niño que tienen a la izquierda se llama Mikkel. Y Mikkel quiere ser mago, quiere ser como Houdini. Entonces le hace un truco de magia al papá, el típico truco de magia, ¿no?, ¿cómo se llama?, de dónde se queda la cuenta o la pepita. Y un poco el papá le hace una pregunta y le dice, ¿cómo hiciste eso? Y Mikkel le responde, papá, la pregunta no es cómo, sino cuándo. Entonces aquí el aprendizaje de esta conversación, que en verdad es muy, muy insightful, es que la pregunta es un ejercicio de reflexión muy importante, porque si nos fijamos, la forma como hace la pregunta Ulrich es ¿cómo hiciste la magia? Hay un presupuesto que es la magia existe, ¿no? Tú transformaste la realidad. Ese es el presupuesto. Y en cambio la respuesta de Mikkel es cuando le está diciendo no es magia, esto es un albur, es una quimera, es una ilusión, entonces ¿en qué momento te engañé? Entonces este ejemplo tan simple en verdad habla de la complejidad y la profundidad de poder enmarcar una pregunta. Entonces la pregunta de por sí es un ejercicio de reflexión muy importante, y creo que vale la pena, ¿no?, tomarnos el tiempo de hacernos preguntas importantes, ¿no?, y darnos el tiempo de reflexionar cuáles son las preguntas adecuadas a nuestro negocio. Y lo que vemos acá son las preguntas que ya tanto Javier como Loren ha ido compartiendo con nosotros a lo largo. Son las preguntas que principalmente todos los negocios con los que tenemos conversaciones al día de hoy se están haciendo. Son 10 preguntas que ya las hemos ido revisando, ustedes las están viendo en este momento, entonces ya no me voy a detallar en cada una de ellas. Y la que voy a centrarme en este momento es en la pregunta 1, que es la top, la pregunta que siempre estamos teniendo, la de los cambios, las tendencias. Y sobre todo teniendo en cuenta que muchos de ustedes y muchas empresas con las que conversamos se encuentran en este momento en la etapa de planeamiento para el 2021. Entonces, la pregunta del millón es, ¿qué va a suceder? ¿Cuáles son las tendencias? ¿Qué cambios hay? ¿Cómo me preparo? ¿Cómo me adapto? Entonces, sobre eso vamos a conversar en este momento. Y como les comentó Javier, nosotros tenemos información de diversas fuentes, y la más reciente que tenemos es ese estudio que se llama El Peruano en tiempos de coronavirus, que hemos terminado recientemente a finales de agosto. Tienen un poco alguna información preliminar en las redes sociales, seguro han visto esta infografía que está colgada. Y lo que nosotros estamos viendo, aquí les voy a dar un adelanto más o menos de 6 tendencias que también son documentadas en esta última semana por diversos medios que van de la mano. La primera que nos ha comentado Javier son los retos en torno a la inclusión, ¿no? Un poco lo que está generando el COVID, y todo esto nos está retando como sociedad porque está generando mucho más división en el país. Seríamos una sociedad que nuestro crecimiento escondía desigualdad, como sucede en muchos países.
Pero lo que está sucediendo es que ahora el COVID está generando un efecto K, ¿no? A unos nos está favoreciendo y a otros nos está precarizando más. Por ejemplo, esta semana salió esta noticia de Julio Velarde del BCR, donde estimaba que 2.3 millones de peruanos podrían pasar a la línea de la pobreza. Entonces, definitivamente hay una población muy importante de compatriotas que son vulnerables y definitivamente están sintiendo el golpe muy fuerte, ¿no? Si bien, como vimos al inicio con la información que compartió Javier, ya vemos un ligero punto de inflexión camino a la recuperación. Pero ese es el gran reto, cómo los incorporamos estos compatriotas en el camino de la recuperación. El segundo es la reorganización del presupuesto, que es lo que hemos visto, ¿no? Las noticias hablan un poco de cómo se reorganiza el presupuesto, hay cosas que has dejado de lado, hay cosas que se han priorizado. En la presentación que tuvimos, la presentación, el top 10, y en el 12 hablamos, ¿no?, de que ahora el hogar es este refugio seguro, entonces el consumo se ha virado en torno a favorecer todo aquello que permite que tu hogar sea como que esta cúpula muy segura. Entonces, sin duda alguna, mucho va a venir de eso, ¿no? Y se va a mantener todavía por el momento. La tercera es algo que también ya está documentado, pero aquí sí un adelanto que puede ser un poco engañoso. La digitalización y la omnicanalidad, que bueno, ahí vemos las noticias, ¿no? Hablan que el comercio electrónico va a crecer 300% para esta última campaña. Esta semana han habido noticias de alianzas en torno a la banca digital, también el tema del WhatsApp otra vez comienza a aparecer. Entonces, definitivamente la digitalización y la omnicanalidad es una realidad, pero también, vamos a verlo más adelante, es una realidad parcial. No hay que quedarnos de que todo el mundo ahora está digital. Entonces, es una realidad de cierto sector de la población y hay otros que todavía siguen con un estilo de vida más tradicional. Y parece que en el corto plazo todavía no van a poder acceder ni beneficiarse, ¿no?, a toda esta economía digital. El cuarto punto que vemos es una aspiración a la movilidad autónoma y el fuera del hogar. Definitivamente, nosotros tuvimos una encuesta en julio donde le preguntamos a la población cuáles eran los principales lugares donde percibían probabilidad de contagio y el transporte público salía como el top, ¿no? El top lugar donde un peruano sentía miedo de subir porque sentía que iba a ir el contagio. Entonces, dado ese temor, hay una aspiración a la movilidad autónoma. Yo quiero tener mi carro propio, yo quiero tener mi moto propia, mi bicicleta propia. Pero justamente es ahí donde aparece, ¿no?, el tema. Yo quiero, pero no necesariamente puedo en el corto plazo. Entonces es ahí donde se reconfiguran y aparecen un poco las oportunidades de cara a los negocios. Y de la misma manera, si bien como han comentado tanto Javier y Loren, ya nos encontramos en aclimatación, sin duda alguna hay un sector de la población que está en sostenimiento, que sostenimiento es, ¿sabes qué?, tiempo fuera, ya no soporto un poco esto, necesito salir, necesito volver a lo anterior. Entonces sí, definitivamente hay una gran aspiración a volver a las actividades, ¿no?, fuera, y hay ciertos sectores que se muestran más proclives a hacerlo en el corto plazo. Otro es la fluctuación emocional que hemos visto. Cuando vimos el gráfico también de Javier y de Loren, vimos todo este journey emocional que tenemos y definitivamente esto ha sido un reto para nuestra salud emocional. Vivimos bajo un estrés constante, cada vez que salimos tenemos que salir protegidos. Entonces, esa situación, y por lo que hemos visto, va a seguir por lo menos en el corto y mediano plazo. Inclusive hay noticias que refieren o sugieren que el COVID va a ser una enfermedad estacional. Entonces, definitivamente todo eso genera angustia, más la incertidumbre económica, el impacto económico. Eso definitivamente ha sido un reto para nuestra psique y eso definitivamente es algo que estamos viendo bastante en el proyecto. Y por último, los dos sectores que han tenido una revolución muy importante han sido entretenimiento y educación. Educación por toda esta disrupción de lo que se llama el sector EdTech, ¿no?, el microlearning, y también el entretenimiento un poco que ha virado este formato digital, este formato in-home, pero también el out of home aparece por la aspiración de estas personas que buscan salir. Entonces, definitivamente es algo que, ¿no?, se ha reconfigurado y por ahí van estas 6 tendencias que podemos ir adelantándoles. Y la segunda parte de esta pregunta es, ¿no?, como les comentaba, es justamente, quiero quedarme con esto, ¿no? Un dato importante de lo que vemos es este gran reto emocional que ha significado el COVID, porque en este mismo proyecto le preguntamos a los peruanos qué emociones estaban sintiendo, y fíjense que la proporción en la leyenda de colores, ¿no? Las emociones negativas casi son 2-1 contra las emociones positivas. Los peruanos se encuentran preocupados por su trabajo, por su salud, por su misma vulnerabilidad, están aburridos, impacientes, molestos, frustrados, y contra un solo 47% de emociones positivas de feliz de estar con la familia,
emocionado de ver que el clima mejora, curioso por ver cómo va a evolucionar todo esto, o asombrado por las nuevas tendencias, pero definitivamente el reto emocional ha sido muy grande. Entonces, otra cosa que también creo que deberíamos tener en cuenta es que hay que ver el vaso medio lleno en vez de verlo medio vacío, que es algo que compartimos con ustedes hace algunas semanas en esta presentación que tuvimos de las oportunidades post-confinamiento. Fíjense, ¿no? Y aquí es un poco unir los puntos. Muchos peruanos experimentan emociones negativas. Nosotros, el 20 de agosto, un compañero mío como Javier presentó este documento en las redes sociales donde hablaba un poco de las preferencias de los peruanos en torno a los instrumentos musicales, ¿no? Y lo llamó con guitarra de cajón. Y hablaba un poco de cuáles son las preferencias, ¿no?, de los peruanos con los instrumentos. Un mes después, un periódico de negocios como Gestión comenta y hace una nota de un jugador de instrumentos musicales como Music Market y cómo ellos han visto incrementado su venta de guitarras eléctricas a partir del confinamiento. Alguien que no tenga toda esta secuencia de hechos puede decir, oye, es inaudito que en un contexto recesivo se compren más guitarras eléctricas, pero un poco lo que se explica en la nota y lo que ustedes ven en la pantalla es que definitivamente, ¿no? Cierta cantidad de peruanos están en sus casas, están sufriendo estrés, el entretenimiento se transforma, además ellos ya no tienen la posibilidad, cierto sector de la población, de viajar o tener otras actividades fuera de casa, también tenían planeados viajes, y ese ahorro o ese excedente se está virando hacia una forma de entretenimiento que es relevante en este momento. Entonces, justamente ese es el espíritu que otra vez queremos transmitirle, que es básicamente, ¿no? No es que el gasto, el consumo también desaparece, sino que se transforma y se va hacia otro lugar. En la medida que sea algo relevante, en verdad vamos a ver que va a haber un gasto, porque es algo que resuena contra mis necesidades. Y es lo que vemos aquí, una guitarra eléctrica tampoco es un gasto menor, ¿no? Un instrumento musical no es un gasto menor, entonces, pero vemos como en una situación de incertidumbre, ¿no?, de recesión, como un bien, ¿no?, de este tipo puede crecer, y esa es un poco la lectura que siempre nosotros tratamos de darle, ¿no? La metáfora creo que mejor funciona es la de un tablero de ajedrez, ¿no? El tablero de ajedrez ha sido zamaqueado, se ha movido, y aquí un poco la tarea es tratar de ver, ¿no?, por dónde se han movido las fichas y tratar de reconfigurar nuestros movimientos. Y la segunda parte de esta pregunta de las tendencias es, creo que la pregunta del millón que les comentábamos, ¿no? Ahora que las empresas están en planeamiento estratégico, muchos nos dicen, bueno, no es la pregunta de la bola de cristal, ¿no? ¿Qué cosa va a perdurar? ¿Cuáles son las tendencias? ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿No? Entonces es la futurología, ¿no? Entonces ahí como que nos hacen esas preguntas que son las más retadoras de todos. Y ahí nosotros tenemos para compartir con ustedes no una bola de cristal, sino dos herramientas que sabemos que, ¿no?, también son tan potentes como una bola de cristal, ¿no? El primero es una pregunta compleja, predecir el futuro y entender cómo va a evolucionar la conducta de una persona. Y para una pregunta tan compleja necesitamos una respuesta compleja o sofisticada también. Entonces, lo que ustedes están viendo en este momento es nuestro modelo de cambio de comportamiento que manejamos en Ipsos. El acrónimo es MAPS. Y básicamente lo que invita a esto es a reflexionar cualquier conducta sobre cada uno de estos niveles, ¿no? La motivación, la habilidad, los procesos, el contexto físico y el contexto social. Y la pregunta que deberíamos hacernos en cada uno de estos puntos con respecto a un comportamiento en particular es, primero, si hay motivación, si la persona quiere hacer la conducta, luego la habilidad, si la persona puede hacer la conducta, ¿no? Solo sobre el proceso, cómo se procesa la conducta, porque todos tenemos sesgos y ahorita vamos a ver un poco más en detalle con un ejemplo concreto. Si el contexto físico promueve la conducta, o sea, hay algo afuera en el entorno que me está haciendo que la conducta se haga, y también si mi contexto social, o sea, si mis pares, si mis amigos, si mi familia, ¿no?, favorece esa conducta, si mi cultura inmediata favorece esa conducta o no. Entonces, ¿qué va a pasar con cada una de estas conductas que vemos? Tenemos que irlas analizando, ¿no?, de manera muy sistemática con cada uno de estos niveles que se llama el MAPS. Y yo lo que quiero es proponerles que veamos, ¿no?, la conducta que ha sido, ¿no?, la gran disrupción que todo el mundo habla, que es el e-commerce, y verlo un poco a la luz de esto, ¿no? Entonces, y como vemos siempre en las noticias, todos hablan del crecimiento del e-commerce, ¿no? Y lo que ven aquí en la pantalla son la estimación del mercado, el valor del comercio electrónico en millones de dólares en Perú. En el 2015, en el 2019 y en el 2020, que es una estimación que ha hecho la Cámara de Comercio de Lima. Entonces, fíjense que prácticamente
lo que ven aquí en estos círculos es, en absoluto, lo que ha crecido en 5 años es la misma magnitud que va a crecer en un año. Entonces, en este año hemos crecido lo que habíamos crecido en 5 años anteriores. Este salto muy grande no es algo que sucede en Perú, sino también es algo que sucede en otros mercados. McKinsey ha documentado que lo mismo que creció el e-commerce en Estados Unidos en 10 años, creció en 3 meses. Entonces, esto es algo que ha sucedido, ¿no?, a nivel mundial. Entonces, cuando uno ve eso, uno puede tener el sesgo de decir, ya, todo el mundo e-commerce, ¿no? Pero justamente ese es el punto que queremos compartir con ustedes, que deberíamos tener cuidado cuando tenemos esto, es el e-commerce es una realidad parcial. Es una realidad parcial comenzando desde el tema de la capacidad. La capacidad es el habilitador. Entonces, el habilitador básico es tener conexión a Internet. Y lo que ven ustedes en la pantalla es la conexión, ¿no?, a Internet, al menos una vez por semana, ya sea en el total de Perú, es el 50%, en el Perú urbano es el 60%, a nivel rural es muy bajo, 13%, y en Lima, ¿no?, es 72%. Entonces, ya de por sí va a crecer el e-commerce, pero todavía va a seguir sobre un habilitador mínimo, que es la capacidad de las personas de poder conectarse. Luego, dependiendo del tipo de transacción online, puede ser algo más sofisticado, como que necesites la bancarización para con tu tarjeta de crédito o con una app de micropagos, ahí también puede ser uno bancarizado, pero definitivamente el habilitador básico es la conexión, y eso de por sí determina que no todos tenemos la misma capacidad. Entonces, lo mismo, ¿no? Entonces, tomando este ejemplo del e-commerce, yo creo que va a seguir el e-commerce, hagamos esas preguntas, ¿no? La motivación, lo que vemos, ¿no? Y aquí la información que ven en el primer nivel es lo que les había comentado, de que todavía a julio existía temor de salir, ¿no? El transporte público se sentía temor, se tenía también miedo de visitar los mercados, ¿no? Entonces, sobre todo en el nivel ABC, aún se busca minimizar el contacto con el exterior. Entonces, ante una amenaza externa, la motivación sería hacer lo menos posible, me debería hacer una conducta online. Pero también hay otro factor que tener en cuenta en la motivación, que es cómo ha sido la experiencia, ¿no? Lo que nos comentaba Javier, cómo los journeys, o sea, estamos facilitando que la gente pueda navegar por internet, que pueda comprar, pueda terminar este funnel, o en verdad es una experiencia que es desastrosa, la última milla. Entonces, hay que tener en cuenta también eso, ¿no? Cómo cerramos el loop, ¿no?, final. Entonces, eso también va a afectar nuestra motivación. Si va a ser una experiencia desastrosa, definitivamente yo no voy a estar motivado a comprar online nuevamente. El tema de la habilitación, la habilidad, es lo que hemos visto, la conexión a Internet, qué tan literal soy. El servicio al cliente es algo muy importante. En conversaciones que tenemos con jugadores de lo que es el e-commerce, nos comentaban de que definitivamente el peruano le gusta mucho conversar, y el servicio al cliente, aunque sea un negocio digital, es una columna importantísima, porque tengamos en cuenta que ha sido un salto muy grande, muchas personas no son literales, entonces necesitan como que alguien los guíe, los ayude, les dé información complementaria. Entonces, definitivamente, esas son consideraciones que tener en cuenta. En el tema de los procesos, habría que preguntarnos cómo nuestros sesgos o nuestros heurísticos juegan a favor o en contra de la adopción. Y aquí se pone un poco complejo esto con sesgos y heurísticos, de qué me estás hablando, pero básicamente, en simple, es que los seres humanos nos gusta la simplicidad. Si así funciona nuestro cerebro, y eso ya está documentado en 50.000 investigaciones, y lo que deberíamos tratar de que siempre, ¿no?, hay un acrónimo que se usa en inglés que se llama el 3F, el Fame, el Feeling y el Fluency. O sea, todo tiene que ser adaptarse a nuestras formas de utilizar. Eso es Fame. El Fame es algo famoso que siempre resalta. Tus hábitos, si tú tienes algo que resuene con tus hábitos, va a ser más fácil que se quede contigo. Feeling es algo que tiene que dejarte una emoción positiva, ¿no? El aftertaste. Hay una regla también de neurociencia que se llama el pick and rule, ¿no? Tu experiencia, tu recuerdo va a ser determinado por tu emoción pico o por tu emoción final. Si tú tienes un viaje y al final la experiencia del viaje fue desastrosísima, créeme de que aunque hayas tenido una emoción pico muy buena en el medio, ya por ahí va a enturbiar eso. Y el fluency tiene que ver con simpleza, fluidez, las cosas tienen que ser simples, ¿no? A la gente no le gusta complicarse. Entonces, en la medida que nuestra oferta resuene con esas 3 Fs, también la gente va a seguir adoptando el canal. El contexto físico es algo que creo que es el principal factor, que es el que ha desencadenado la compra online, y es algo que deberíamos tomar en cuenta. Esa creo que es la primera variable, ¿no? ¿Durante cuánto tiempo nos va a acompañar el COVID, no? Y hay estudios que sugieren que el COVID se va a volver una enfermedad estacional. Entonces, el contexto parecería que nos está orientando
hacia el tema de lo que es algo más estacional. Y el contexto social, si un poco mi entorno refuerza o penaliza esa conducta. Un poco para cerrar, lo que hemos visto es la primera pregunta. Podemos ayudarlos a lo largo de las 10 otras preguntas. Nosotros estamos siempre un poco para compartir con ustedes toda esta información, con mucho gusto. Y solo para cerrar, quisiera compartir con ustedes una última pregunta, que es un aporte personal, que es la pregunta del líder, ¿no? Me imagino que muchos de ustedes lideran equipos y el liderazgo es algo que se ha visto retado mucho en este tiempo. Los líderes tienen que mantener equipos a la distancia y mantener su compromiso considerando los retos del entorno, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos que los líderes puedan manejar a sus equipos en un contexto donde muchos de nuestros equipos están sufriendo golpes, sus propias historias personales? ¿Cómo resonamos con ellos? ¿Cómo los mantenemos enganchados con la visión de la empresa, la visión del equipo? Entonces es un gran reto. Es algo que ha sido documentado por otros lados. También aquí tenemos noticias de Semana Económica. Y creo que también nosotros desde Ipsos, que trabajamos mucho la empatía, les recomendamos, ¿no?, que siempre traten de entender, ¿no?, los niveles de lo que hemos visto del MAPS, ¿no? El querer, la motivación y el poder, las capacidades, ¿no? Y en el caso del querer, tenemos este framework que se llama Sensidian, que es muy potente para entender las motivaciones. Entonces, también podríamos ayudarlos desde ese frente de qué cosa es lo que mueve, ¿no?, el espíritu de sus equipos. Y quiero cerrar con esta cita de McKinsey, ¿no?, donde hablan justamente del rol del líder en estos momentos. El rol del líder tiene que mostrar empatía y es el gran reto, ¿no? Porque nosotros, que prácticamente nuestro negocio es un negocio de empatía, para nosotros empatía es contexto, pero creo que el gran reto del COVID es cómo ser empático cuando tienes distancia ahora. Entonces, cómo ser empático cuando no tienes visibilidad de todo lo que está sucediendo de la persona. Entonces, justamente esa es la pregunta 11, el gran reto de todos nosotros. Y eso es lo que quisiera cerrar con esa reflexión, la pregunta 11. Muchas gracias, y como han visto, tenemos 10 preguntas, las más recurrentes, podemos ayudarlos con eso, o también con otras más, y eso es todo lo que tenía para compartir con ustedes. Muchas gracias, Joao, muy interesante. Me gustó mucho, sobre todo la pregunta final, el bonus track. Y de hecho vamos a tener acá una pequeña ronda de preguntas. Acá tengo una sobre la digitalización, ¿no?, que es uno de los temas que más preocupa a nuestros clientes, ¿no? O sea, ¿cuáles son las barreras para impulsar la digitalización en nuestro país? Claro, y desde el lado de la demanda, los más fuertes son justamente los que hemos visto, ¿no? La motivación, o sea, primero la capacidad, que es la conexión, ¿no? O sea, primero necesitas una conexión básica a Internet. La segunda es tu literalidad, que es lo que hemos visto, ¿no? Nosotros hemos tenido conversaciones con equipos de transformación digital y decían de cómo han tenido que llevar de la mano a las personas a la digitalización con protocolos, con chatbots. Entonces, la capacidad es como que el primer nivel. Y el segundo es la motivación, ¿no? Tienes que guiarlo de la mano, ¿no?, para que la experiencia vaya fluyendo y se vayan construyendo esos hábitos. Y de la mano, tener en cuenta esto, lo que hemos visto de las 3 F, ¿no? Tiene que ser una experiencia fluida, una experiencia simple. Solo para complementar ese último punto, para que vean cómo es de parcial ese tema de la digitalización, la categoría que más ha digitalizado definitivamente es alimentos, porque esa fue la que se priorizó y la que se sigue priorizando el día de hoy. Alimentos, compra de alimentos es la que más se ha digitalizado. Pero hay otras. Tenemos un cliente que es electrónica y consumo, principalmente sigue siendo presencial, porque la gente prefiere seguir yendo a la tienda a ver, ¿no?, el artefacto, preguntar sobre la garantía. Entonces, es una realidad parcial y cada uno va a tener que ir manejando, ¿no?, y teniendo esas consideraciones del MAPS, ¿no?, para ayudar a la adopción digital. Gracias. Acá tengo otra pregunta. De hecho, me están pidiendo una precisión sobre el tema del trabajo face-to-face o presencial en investigación. Me está preguntando si el trabajo cualitativo ya se está haciendo de manera presencial y la respuesta es no. En este momento ya tenemos activado el trabajo de campo presencial o face-to-face en encuestas en hogares, pero no en el trabajo cualitativo porque hay estas restricciones en términos de distanciamiento, no podemos hacer eventos de muchas personas, ¿no? Hay limitaciones para organizar este tipo de estudios, así que no, lamentablemente
el trabajo cualitativo sigue siendo de manera remota, pero la verdad es que en realidad no es lamentablemente, porque hemos descubierto que el trabajo cualitativo de manera online o remota, la verdad es que funciona muy bien y nos ayuda a lograr un Contexto. buen nivel de reclutamiento, ¿no? Bastante diverso, ya no tenemos el problema de que los participantes se tengan que desplazar físicamente a nuestras oficinas, ¿no? Entonces, hay más dispersión, la calidad de la información es muy buena y hasta ahora tenemos muy buenos comentarios de nuestros clientes, así que ya podemos hacer encuestas face to face o presenciales en hogares, pero el trabajo cualitativo sigue siendo, lo seguimos trabajando de manera remota con plataformas digitales. Agregaría lo que tú dices, Javi, el tema del contexto, ¿no? Algo que hemos conversado mucho y que conversamos con el equipo cualitativo que nos da las ventajas es el contexto, porque ahora con las herramientas ¿no? digitales las personas se sienten más en confianza y comparten un poco su entorno y justamente eso es lo que les decíamos, ¿no? Empatía es contexto, entonces la gente entra en una dinámica muy confortable y incluso termina compartiendo más información que no lo hace en una sala, ¿no? Donde hay deshabilidad social, no es tu contexto natural. Entonces, eso creo que también es otra ventaja muy importante de lo que seguimos haciendo el trabajo online. Totalmente de acuerdo, muy cierto. Y ya para terminar, una última pregunta, Joao, sobre cómo está cambiando la experiencia del consumidor a raíz de todas las restricciones por el distanciamiento social. Sí, o sea, definitivamente la experiencia nos está transformando, ¿no? O sea, yo creo que son varias lecturas, ¿no? Primero, como que hay un reto por nuestra salud, no más de que todo física, mental. Otro lado también es el tema que nos está abriendo a la innovación. O sea, creo que es otra mirada que es el lado positivo también de esto, ¿no? Un poco conversábamos en la mañana en otra reunión de trabajo y decíamos, no, muchos de nosotros, si el COVID no hubiera aparecido, seguiríamos en ese momento yendo a la oficina, no hubieran aparecido todas estas disrupciones tecnológicas, no nos hubiéramos probado a hacer reuniones, Zoom. O sea, hay que ver, ha sido una transformación, entonces otra vez, ¿no? Creo que la metáfora es ver el vaso medio lleno en vez de verlo medio vacío. El reto nos está retando económicamente, psicológicamente, cómo manejamos equipos, 50.000 retos, pero también el lado positivo, el bright side es que nos está dando muchas herramientas y nos activa el chip de la innovación, ¿no? Somos más recursivos ahora, ¿no? Tantas cosas que han pasado en este tiempo, creo que deberíamos también clasificarnos de eso, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y nada, sin más, les agradezco mucho, muchas gracias, Joao, les agradezco mucho a todos su tiempo, que nos hayan acompañado en este evento, espero que haya sido de su agrado. Y nada, sigan cuidándose mucho para que la recuperación económica continúe. Y nos vemos en nuestro próximo evento, calculamos que va a ser dentro de un par de semanas, ya les estamos avisando por correo. Y nada, nuevamente muchas gracias, cuídense mucho y que tengan un buen fin de semana. Chao.